Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ventana Agraria, una nueva edición de este programa especial que llevamos a cabo cada viernes para conectarnos con este sector tan importante como es la agricultura. El día de hoy vamos a tener un tema muy vinculado a lo que necesita la actualidad, lo que necesita el país en este momento. Agricultura de precisión, una oportunidad para competitividad. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Vamos a llevar Ventana Agraria con un panel espectacular para esta noche, Lorena. Así es. Hola, Eric. Bienvenido, buenas noches. Damos también la cordial bienvenida a nuestros invitados y también a nuestros espectadores a través de las diversas redes de nuestra universidad. La Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, junto con la Sociedad Agrícola de Arequipa, viene promocionando y trabajando el sector agrícola a través de Ventana Agraria, todos los viernes a partir de las 7 de la noche con diversos temas que van a ayudar, ¿sí?, a poder fortalecer y generar nuevos espacios y sobre todo darle un plus al sector agrario. Y hoy tenemos realmente un panel espectacular, investigadores de nuestro país, quienes nos van a hablar justamente de la agricultura de precisión, una oportunidad para la competitividad. Vamos a arrancar de una vez con nuestro programa el día de hoy y con las palabras de bienvenida y saludo a nuestros invitados, presento al señor Daniel Lozada. Muy buenas noches, señor Lozada, ¿cómo está? Lorena, muy buenas noches, Jaime, doctor Mujica. Realmente es un honor para mí compartir hoy día el evento que se ha organizado con profesionales, científicos peruanos de primer nivel mundial. Tenemos al doctor Di Stefano, al ingeniero David Sarabia y al ingeniero Hugo Bando, ambos expertos en cada una de sus sus experticias, genética, manejo de campo y riego por goteo. Realmente contar con el nivel de científicos como el doctor Di Stefano da mucho realce y nuestro programa del día de hoy promete ser un lujo para la agricultura moderna, ¿no? Porque realmente la agricultura tiene que ser de precisión para poder competir y aprovechar todas las ventajas comparativas que tiene el Perú en climas, en suelos y en agua, para poder alimentar post pandemia a un mundo que cada día más, producto de este evento nefasto para la economía, la salud y la alimentación mundial, como ha sido la pandemia del COVID-19, nos ha cambiado la realidad. Como agricultor, yo preveo de que estos 10 años que por delante van a ser de mucha demanda de alimentos de alta calidad. Va a haber una demanda de nutrientes, vitaminas, energía y minerales que la gente va a buscar en la fruta fresca, las verduras frescas y en productos elaborados bajo normas sanitarias y orgánicas, en donde cada vez más el consumidor va a ser exigente para poder tener los nutrientes que se van a requerir y demandar en este decenio que nos espera. Hay muchas voces, muchos científicos que advierten de que vamos a estar en procesos diferentes y con diferentes virus y pandemias varios años, y esto realmente va a traer caos, va a traer necesidades y requerimientos que la agricultura de precisión, la agricultura del siglo XXI, la agricultura que busca optimizar el uso de los recursos que son escasos, el agua, el clima y los espacios, ¿no?, los pisos geográficos. El Perú, nuestra patria, tiene los pisos, el clima, el agua para poder enfrentar esta nueva demanda mundial, y lo que queremos hacer en eventos como el día de hoy es para tener el conocimiento y nosotros saber como agricultores qué es lo que nos depara el futuro para nuestra actividad. Agradecer a la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, su compromiso como academia en el desarrollo
social, cívico, ciudadano y científico de la agricultura peruana, a nuestra Sociedad Agrícola de Arequipa, centenaria institución de la agricultura arequipeña que se pone a la altura de los requerimientos del siglo XXI. Realmente quiero agradecer la entrega y la gran generosidad del doctor Luis Stefano, un gran amigo que siempre ha colaborado en su nivel científico de alto nivel de talla mundial, a la Sociedad Agrícola de Arequipa y Arequipa, al ingeniero David Sarabia, de igual manera, y a un amigo especial, el Hugo Bando, que es una revelación en lo que es riego por goteo, riego tecnificado en nuestra región sur, y yo estoy seguro que como repito, este evento va a ser de muy alta calidad. Y Lorena, empecemos. Muchas gracias a Daniel Lozada por las palabras de bienvenida al evento. Hoy, señores, estamos tratando el tema agricultura de precisión, una oportunidad para la competitividad. Compartan la transmisión, déjennos sus preguntas y vamos a continuar. Ahora les presento al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido, y el tiempo es de usted para las palabras de introducción. Bien, en primer lugar, agradecer la oportunidad que tenemos que la universidad contribuye efectivamente a un problema que creo que se está concretando de la pandemia. La pandemia ha planteado nuevos retos, definitivamente, y no ha habido en una visita ocasional que establecer los paradigmas de una nueva civilización. Definitivamente hay un sector que creo que es un sector que ha sido bastante golpeado, poco las políticas de gobierno que ha permitido apoyar a la agricultura, pero sin embargo es un sector que no ha fallado y que permanentemente, durante toda la pandemia, nunca ha habido desabastecimiento de alimentos. Pero junto a ello hemos tenido, yo creo, éxito en un determinado sector de la agricultura, que creo que representa el 20%, donde hemos logrado niveles de competitividad a nivel mundial y convertirnos en principales productores de muchos productos. Y es agradable ver figurar al Perú realmente a estos niveles. Pero también tenemos junto a ello un 80% de agricultura que es el minifundio, el pequeño agricultor, que definitivamente no solo está marginado del gobierno en cuanto a políticas de apoyo para una reconversión productiva, sino también no tiene las herramientas necesarias para poder competir. ¿Por qué? Porque hay una ausencia definitivamente del Estado. Y no solo ausencia del Estado, sino yo creo que el agricultor tiene que ser consciente de que definitivamente el mundo ha cambiado totalmente. Y dentro de ese cambio, pues tenemos casos típicos, ¿no? Donde como Israel, ¿no? Que con toda la carencia de agua se ha convertido en una potencia en la agricultura con un uso eficiente de ella. Nosotros perdemos casi el 80% del agua en el mar y definitivamente seguimos utilizando sistemas arcaicos en el riego, que son sistemas tradicionales, pero ni siquiera estamos haciendo lo posible por tratar de sembrar agua y evitar lo que creo que es una realidad inevitable, que es el cambio climático que se está dando, y la ausencia del agua va a ser una consecuencia directa. En segundo lugar, creo que hemos visto con sorpresa cómo durante este último Parlamento ha aprobado una ley prácticamente impidiendo el uso de transgénicos, ¿no? Cuando realmente sabemos que mucho de lo que tiene que lograr el agricultor para competir es tener las oportunidades de utilizar toda la tecnología disponible para poder ser competitivo en un ambiente donde definitivamente las condiciones en las cuales actualmente trabaja lo hacen realmente como un sector que está trabajando en una economía de supervivencia. Por eso para mí es bastante importante tener la oportunidad de presentar al doctor Stefano, al ingeniero Bando, y ver realmente cuál es el avance que está dando en el mundo y cómo definitivamente podemos modificar los patrones de la agricultura actual para poder realmente hacerla competitiva. Como decía Daniel, nosotros tenemos algo particular, tenemos una biodiversidad de climas y de suelos, pero las oportunidades de usar realmente la agricultura creo que han ido poco a poco retrocediendo porque hemos ido
manteniendo un sistema tradicional que creo que a estas alturas tenemos que definitivamente cambiarlo. Creo que esta oportunidad en Ventana Sanmartiniana va a permitir de alguna manera conocer el mundo de lo que realmente se debe hacer en el mundo actual. Así que, de acuerdo al cronograma establecido, el doctor Stefano, le dejo para que pueda hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro panel y el tema que va a abordar ahora es genética y semillas a cargo del doctor Luis de Stefano Beltrán. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor de Stefano, gracias. Bienvenido por aceptar nuestra invitación. Su audio, por favor, para poder escuchar. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. Ya, ok. Ok, gracias a todos por la invitación y realmente estoy muy contento de poder compartir algunas ideas sobre la cuarta revolución agrícola que estamos viviendo actualmente, del cual la agricultura de precisión es solamente una parte. Haciendo una reflexión, creo que todo agricultor siempre busca producir más. Y por eso me sorprende escuchar a veces algunos activistas que dicen que no se puede aumentar la productividad, ¿no? Como si fuese un pecado querer producir 20 donde antes se producía 1 o 2. Y yo creo que ese enfoque es muy equivocado. La ciencia y la tecnología nos tienen grandes sorpresas en el mundo. Para alguien que vivió hace 100 años, de repente viajar a la luna le hubiese parecido un imposible, ¿no? Pues muy pronto podremos ser capaces, vamos a ser capaces de hacer agricultura en Marte, ¿no? Quizás nosotros no lo veamos, pero va a ser posible, ¿no? Por lo menos ya vimos que una película que ya tocó el tema con un poco de ficción, pero creo que eso va a ocurrir, ¿no? No mañana, no pasado, pero en las próximas décadas. Ok, entonces, bajo esta premisa, quiero compartir con ustedes esta caricatura que quizás muchos ya la conocen, ¿no? Se supone que son dos hombres de las cuevas de hace unos 10.000 años, y uno le dice al otro, oye, hay algo que no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos mucho ejercicio, todo lo que comemos es orgánico, pero ninguno de nosotros llega a los 30 años, ¿no? Y eso es una demostración de cuánto hemos avanzado en 10.000 años, ¿no? Hace 10.000 años estábamos recién domesticando algunos, si no la gran mayoría de los cultivos que usamos. Estábamos domesticando también animales para la ganadería, aves, ganado vacuno, etcétera, etcétera. Y los progresos de la medicina fueron capaces de extender pues, la esperanza de vida a los casi 82 años que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que yo confío mucho en la ciencia, no es porque sea una actividad principal para mí, pero la ciencia nos ha dado todo lo que tenemos, ¿no? Maravillosamente podemos deshacernos de una infección tomando una pastillita, algo que quizás para alguien que se murió de una infección por a la muela del juicio hace 100 años, ¿no? Le parecería un sueño que con una pastillita solucionaba su problema. Del mismo modo, los agricultores de Estados Unidos, que durante casi 100 años, y también los peruanos, ¿no? Podían solamente cosechar
entre 1 a 1,5 toneladas de maíz por hectárea, no creerían cuando ahora podemos tener casi de manera rutinaria 10, 12 toneladas, y ya de manera experimental estamos bordeando las 20 toneladas por hectárea. Entonces, eso es muestra de que todavía no hemos visto, en mi opinión, lo mejor de la especie humana. Este profesor, que no recuerdo su nombre, de la Universidad de Davis, nos dice que los agricultores son gente muy instruida, ¿no? en esta época, ¿no? Y lo tienen que ser, porque todos tenemos que entender que la agricultura es una tarea intensiva en conocimiento y que estamos tratando de controlar variables de la naturaleza y producir cultivos de una manera sustentable, ¿no? Y para eso se necesita mucho conocimiento. Entonces, cuando hay alguien que una vez, cuando fui invitado al Congreso, me acuerdo, a la Comisión de Agricultura, una congresista cuyo nombre no recuerdo, o quizás no quiera recordar, me dijo que el Perú no necesitaba PhDs, esas fueron sus palabras exactas, y que todo lo que el Perú necesitaba para su agricultura ya había sido desarrollado por los incas. Por supuesto, estaba muy equivocada. Bueno, entonces veamos la agricultura del futuro. Estas son las, digamos, 4 etapas de la agricultura, ¿no? La agricultura tradicional, aquí a la izquierda superior, a la derecha, un poco el producto a la derecha, y aquí abajo a la izquierda, lo que produjo la agricultura, la revolución de los 60s, y aquí abajo en la parte derecha, pues tenemos la agricultura actual, ¿no? Y la del futuro, donde se pueden controlar al mismo tiempo muchas variables y poder gestionar la producción diaria de una manera muchísimo más eficiente. ¿Y por qué necesitamos producir alimentos? Bueno, porque tenemos una brecha de productividad, ¿no? Si no hacemos nada y todo lo hacemos como lo estamos haciendo ahora, hasta el año 2050, lograremos aumentar la productividad a un ritmo de 1.4% al año, hasta el año 2050, ¿no? Si mantenemos lo que estamos haciendo hoy, y eso incluye al Perú. Pero sin embargo, los mejores estudios nos dicen que necesitamos crecer de aquí hasta el año 50 a un ritmo de promedio de 1.75% del incremento anual en la productividad. Y mucha gente se preguntará por qué, pero si ya todos tienen alimentos y que solamente hay que redistribuir alimentos. Bueno, lo que pasa es que la gente come más y exige mejores alimentos, de mejor calidad. Imagínense, hay un libro famoso de un autor americano, no recuerdo en este momento su nombre, que escribió un librito muy interesante que produjo mucha controversia, que se llamaba ¿Quién dará de comer a China? Y siempre me acuerdo de los cálculos que él hacía, ¿no? Y él siempre decía, en el libro que escribió, decía, imagínense que cada chinito decide comer, ¿no?, un cuarto de pollo más por semana. ¿Cuánto significa eso para el mundo? Bueno, hagan ustedes la multiplicación y se van a encontrar que son millones y millones de pollos al año, miles de millones, ¿no? Y esos pollitos nuevos necesitan comer maíz, necesitan comer soya. Entonces todo eso pone una tremenda presión a la agricultura mundial, solamente para satisfacer los deseos de comer una presita de pollo cada semana adicional a los chinos. Si a eso le agregamos los indios
y otros países numerosos como Indonesia, Brasil, México, pues Estados Unidos, Europa, pues estamos en problemas, ¿no? Entonces, tenemos que producir más con menos, y en menos tierra, y con menos insumos, y de una manera sustentable. Ese es el gran desafío. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo muchos agricultores nacieron, crecieron, se casaron, tuvieron hijos y murieron, creyendo que Dios había dicho, ¿no?, cosechará solamente 1 tonelada de maíz por hectárea, nada más. Sin embargo, ahora ya estamos de manera experimental arañando las 18, 20 toneladas por hectárea. Y esto sucede en muchos cultivos. Entonces, aquí es como llegamos a las tecnologías que están revolucionando. Yo esto no lo voy a tocar porque esta parte de aquí, de la aplicación de las TICs en agricultura, es lo que se conoce mayormente como agricultura de precisión. Luego tenemos aplicaciones de la nanotecnología. Y aquí sí llega la parte que me toca, que es la aplicación de la biotecnología agrícola. Esto ya es tecnología de los 80, así que tampoco digamos que es muy nueva, ¿no? Pues la producción del maíz resistente a insectos a través del BT, algodón resistente a insectos por BT, la papaya resistente al virus de la mancha anillada en Hawái, ¿no?, donde ustedes pueden ver la gran diferencia entre los papayos sanos y los papayos enfermos, ¿no? Estos mucho más descoloridos que los sanos, y ustedes pueden ver pues que en el campo se ve la diferencia, ¿no? Bueno, así como llegamos a las tecnologías de la edición de genomas, que es una que está revolucionando ya la agricultura y la ganadería, ¿no? Por ejemplo, ya hace 4 o 5 años, usando la tecnología CRISP, se ha logrado tener ganado sin cuernos, ¿no? Tengo que confesar que yo no sabía que eso era un problema grave, o por lo menos bastante costoso en la ganadería, ¿no? Debido a que los animales se dañaban entre ellos, pues había, o por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo es acá en el Perú, les tenían que extirpar los cuernos, y por supuesto eso era mucho tiempo invertido, antibióticos, el veterinario que se ganaba alguito, etcétera, etcétera. Pero en cambio ahora, pues ya podemos tener ganado que nace sin cuernos, ¿no?, por el knockdown o el knockout de los genes involucrados en la producción de estos cuernos, ¿no? Entonces, esto ya tiene años, no es algo de hoy ni de ayer, ya tiene por lo menos 4 o 5 años. Luego también tenemos esta tecnología de edición de genomas que nos permite terminar de domesticar algunos cultivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, hemos confiado en las mutaciones, al azar, ¿no? Y así es como logramos domesticar el trigo, logramos, digamos, formar el maíz, ¿no? O crear el maíz, entre comillas, porque el maíz no lo domesticamos a partir del teosíntesis, sino como que lo hicimos, o lo hicieron los mexicanos de Oaxaca y luego los peruanos en los últimos 8.000 años más o menos, ¿no? Pero lo mismo sucedió pues con otros cultivos, ¿no? Con la zanahoria, etcétera, etcétera. Entonces, de un cultivo que no se parece en nada, tenemos los cultivos modernos, ¿ya? Pero todo esto ocurrió con una variación generada por mutaciones al azar. Ahora podemos hacer mutaciones a voluntad, ¿no? Podemos hacer una mutación
en un gen en particular, ¿no? Podemos noquear un gen o podemos cambiar su función cambiando unas letritas en el código genético, ¿ya? Y ahora ya tenemos prueba de concepto donde se ha logrado domesticar, demostrar que se puede domesticar, por ejemplo, el tomate, modificando algunos genes. Por ejemplo, en este artículo que les sugiero que, esto yo lo voy a dejar para que lo distribuyan. No, bueno, entonces, usando la edición de genomas, por ejemplo, podemos tener un gen, ¿no? Que en su parte reguladora, o sea, en el promotor, puede tener dos sitios que regulan su expresión y uno que regula su silencio. Si se noquea este gen, entonces quedan solamente los verdes y vamos a tener una mayor producción, ¿no? Comparado con este, donde tenemos dos verdes y uno rojo. Si noqueamos un verde y dejamos un verde y un rojo, vamos a tener un poquito menos que este, ¿no? Si noqueamos un verde y un rojo, vamos a tener mayor producción, ¿no? Una producción intermedia. Entonces, lo que nos dice esto es que podemos editar las regiones reguladoras de los genes para regular muy finamente la expresión de un gen. Y esto puede ser color, puede ser diversos tipos de genes, ¿no? que regulen diferentes características. Bueno, y así es como en una publicación ya hace 2 o 3 años se logró demostrar que a partir del tomate silvestre y haciendo edición de genomas multiplex, o sea, al mismo tiempo, en estos 4 genes, se logró obtener algo que se parecía muchísimo al tomate moderno, ¿ya? Con muchísimo mayor tamaño, mayor cantidad de flores y por supuesto mayor cantidad de frutos, etcétera, etcétera, comparado con un porte mucho más compacto, ¿no? No tan grande como el de acá, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos dice que podemos aplicar en el Perú a terminar, por ejemplo, nosotros de domesticar muchos cultivos que todavía los que son promisorios, pero que todavía no tenemos variedades comerciales con alta productividad, ¿no? Entonces, esta tecnología nos puede permitir en muy poco tiempo, estoy hablando de 3, 4 años, a partir de una variedad semi-domesticada ya obtener variedades con alta productividad. Así, por ejemplo, en este artículo, estos autores demostraron que se podía usar los mismos genes del tomate que se usaron para domesticar el tomate para terminar de domesticar un berry americano que se parece mucho al aguaimanto nuestro, que es lo que ellos le llaman el gooseberry, ¿ya? Y lograron obtener, pues, frutos con un tamaño muchísimo más grande, con plantas más compactas y con mayor cantidad de frutos que la planta no domesticada. Y esto en el lapso de 2 años de trabajo, ¿no? En este artículo pueden encontrar las fotos y cómo se hizo eso, ¿no? Y aquí también podemos usar edición de genomas para mejorar la resistencia a insectos. Y aquí podemos tener muchísimas estrategias, ¿no? Por el lado del insecto, ¿no? Porque también podemos trabajar por el lado del insecto. A esta plaga le podemos modificar el receptor que en el intestino se une a la proteína BT para que se una mucho mejor, ¿ya? O
le podemos noquear los genes, los genes que usa el insecto para detoxificar los insecticidas que le podemos aplicar, ¿no? Entonces, por ese lado, podemos generar, introduciendo una técnica que se llama gene drive, introduciendo insectos modificados y que sean capaces de introducir estos genes en la población, y podemos reducir la presión de muchas plagas, ¿no? Por el lado de la planta, podemos, por ejemplo, cambiar el color, ¿no? Para que el insecto no reconozca y se vaya, ¿no? El color del follaje. Podemos modificar la mezcla de los volátiles de la planta para que alejen a la plaga potencial, ¿no? Y ya se vaya a poner huevos a otro sitio, ya no a la plantita que estamos cultivando. Y también noqueando genes que puedan que puedan ayudar al establecimiento de la infección de un patógeno, aumentando la resistencia a insectos. Todo esto se puede hacer con esta técnica de modificación de genomas o CRISPR. Y podemos tener lo siguiente, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una variedad de un cultivo comercial silvestre, ¿ya? Pero que sea altamente resistente a una plaga. Pero miren esta plantita, ¿no? Tiene poquitas flores, pocos frutos, chiquititos, etcétera, etcétera. Es que es silvestre. Pero como ya conocemos cuáles son las características donde actuó la domesticación, podemos aplicar CRISPR y editar todos los genes que tuvieron que ser modificados durante miles de años, por azar. Y lo podemos hacer en un solo intento. De tal manera que de un pariente silvestre resistente a una plaga, podemos tener entonces ahora una planta comercial, digamos, resistente a esa plaga. O también, si conocemos cómo esta planta es capaz de ser resistente al insecto, podemos tomar una variedad de alto rendimiento comercial, pero susceptible a un insecto, ¿ya? Y modificamos los genes que ya sabemos que hay que modificar, porque ya conocemos cómo funciona la biología molecular aquí, y entonces modificamos esos genes y obtenemos entonces una variedad de alto rendimiento, pero resistente a la plaga de un insecto en particular, ¿no? Aquí vemos cómo los insectos se retiran, ¿no? Y ya no la atacan. Bueno, otra aplicación muy temprana, creo que esta fue una de las primeras aplicaciones del CRISPR, fue en la generación de champiñones blancos que no se ennegrecen en almacenamiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros compramos esto y a veces se nos olvida en el frigider y la enzima polifenol oxidasa actúa y después de unos días vemos que nuestros hermosos champiñones blancos están todos negros y ¿qué hace la gente? Pues agarra y lo tira a la basura. En cambio, si a estos champiñones se le ha noqueado el gen de la polifenol oxidasa, entonces estos permanecen en almacenamiento todo el tiempo de color blanco, ¿no? Estos no son transgénicos, estos son organismos que solamente se le ha noqueado un gen, nada más. Igual en animales, ¿no? Tenemos aquí cerdos que se les ha noqueado todos los genes que hacen que este animalito sea resistente, susceptible a enfermedades virales. ¿Con qué motivo? Para que estos animalitos en un futuro, esto tiene aplicaciones médicas, para que en un futuro puedan ser usados para producción de órganos para humanos, ¿no? Por ejemplo, corazones. ¿Sí? Ya hay una tecnología que está produciendo
híbridos o quimeras de cerdos con células humanas, pero células humanas que solamente van a producir la parte del corazón, por ejemplo. Eso es lo que se busca. Entonces vamos a tener un cerdo, ¿no? Que el corazón está hecho con células humanas, el corazón que le funciona a este animalito, ¿no? Y luego ese corazón puede ser trasplantado a un humano. Y si ese corazón vino de una persona que, digamos, donó las células, entonces este corazón no va a producir un rechazo en la persona, ¿no? Porque está hecho de su propio tejido. O sea que se usó al chanchito, digamos, como una especie de incubadora, ¿no? Para el corazón del paciente que necesita un trasplante, ¿no? Luego, también, en el caso de otros chanchitos que se usan para alimentos, se le han noqueado los genes que lo hacen susceptible a varias plagas que son muy populares, muy dañinas, de alta incidencia en los cerdos. Y entonces ahora estos animalitos ya no son susceptibles de enfermarse con esos virus. Sería el equivalente de que ya nosotros ya por lo menos entendemos cómo funciona el COVID, ¿no? Sabemos que el COVID tiene unas proteínas, el spike, ¿no? Que es la que se enlaza con la célula humana y por ahí se mete. Entonces imagina que el receptor donde el virus se va a enganchar, ese receptor está noqueado. Entonces este animalito ya no es susceptible de enfermarse por ese virus. Bueno, estas son las aplicaciones de otra tecnología que estoy seguro que la van a hablar ustedes, mis colegas, ¿no? Que tiene que ver con la gestión, ¿ya? Con drones, robots, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ya para terminar, vemos cómo la biología sintética está llegando a la agricultura. En este artículo de hace 2 años se habla de los biosensores, ¿no? ¿Y qué es un biosensor? Bueno, es una mezcla de compuestos vivos, ¿no? Anticuerpos, enzimas, células, etcétera, con materiales especiales que crean un biosensor, ¿no? Que va a ser capaz de monitorear alguna molécula en especial, algún gas, etcétera, etcétera. Eso va a producir en el biosensor un cambio en la corriente, un cambio en el voltaje, etcétera, etcétera. Esto va a ser monitoreado en el biosensor, detectado, y luego se va a procesar la señal con un software, y el aparatito, el biosensor, nos va a decir que hay un patógeno o no hay un patógeno, ¿no? Entonces, esto ya existe, esto ya no es ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos sensores de temperaturas, tenemos sensores de ripeness o madurez de frutos, tenemos sensores que nos detectan qué tan fresco está una carne o las frutas que ya vienen cortadas, ¿no? Porque detectan gases, ¿no? Y luego ya estos son los detectores que están disponibles, estos sensores, perdón, que están disponibles de manera comercial. Por ejemplo, en palta es muy complicado saber cuál es el momento exacto en que cultivar la palta. Generalmente las compañías que cultivan paltas toman muestras de un árbol por hectárea, le hacen una prueba de contenido de sólidos, etcétera, etcétera, y dicen, bueno, ya esto está para cosechar, ¿no? Pero esas pruebas pues son destructivas, etcétera, etcétera. Pues ahora, ¿no? Existen
algunos chips, ¿no? Que están en desarrollo para la palta, pero ya existen para otros frutos, donde uno puede tomar una hojita, molerla, y el juguito, entre comillas, aplicarlo al chip y a un papel, por ejemplo, donde uno usa para pruebas humanas, y ese se introduce en una máquina, y la máquina nos va a decir, detectando ciertos genes, si ya está el fruto listo para ser cosechado o no, ¿no? Todo en cuestión de minutos y solamente en el campo, ¿no? Ok, eso es todo. Muchas gracias por la información, doctor Luis de Stefano. Saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos oficial de la Universidad de San Martín de Porres del Sur, al igual que este material quedará en nuestro canal de YouTube USMP. Señores, continuamos. Estamos trabajando el tema agricultura de precisión, una oportunidad para la competitividad. El doctor Luis de Stefano nos ha mostrado cómo la tecnología se ha ido beneficio. Es importante mencionar al ingeniero David Saravia para hablar de sistemas de producción. Adelante, ingeniero David, buenas noches. Buenas noches, Eric, buenas noches, doctor Stefano, estimados ponentes y participantes todos. Bueno, el tema de agricultura de precisión es un tema vigente bastante amplio, que se está avanzando en el Perú de muy poquitos, ¿no? Pero es un gran reto, ¿no? A nivel INIA estamos desarrollando también un proyecto de inversión pública, agricultura de precisión, en la cual este año empezó con la formación de equipo técnico especializado multidisciplinario, que nos permite ampliar justamente trabajos de investigación y aplicadas a sistemas de producción, ¿no? Hace poco estuvimos haciendo levantamiento de información sobre ya la incidencia de Fusarium, la raza 4, que se ha presentado en plantaciones de banano orgánico en la parte norte del Perú, en Piura, ¿no? Entonces, parte de las herramientas de agricultura de precisión pues nos permiten hacer diagnósticos o monitoreos mucho más rápidos o eficientes para toma de decisiones, ¿no? Y parte de ello se aplicó con el equipo de investigadores, justamente levantar información a nivel de imágenes multiespectrales que nos dan un panorama amplio de la plantación, ¿no? Haciendo uso de vehículos aéreos no tripulados, o también llamados drone, que llevan incorporado estas cámaras, ¿no? Entonces, este tipo de levantamiento de información que es de gran volumen de datos, nos permite obtener información a detalle y tomar decisión oportuna, ¿no? De cuánto es el nivel de infestación que se está teniendo frente a este patógeno, cómo se está diseminando en el campo para tomar decisiones oportunas, ya que es un factor de gran importancia, ¿no? En que se pueda llevar a éxito o no de la campaña. Este tipo de patógenos podrían arrasar con todas las plantaciones y la idea es pues que esto no se disemine, ¿no? Entonces, parte de las estrategias de control están actuando tanto el INIA como el SENASA, ¿no? Y como equipo de agricultura de precisión en INIA estamos haciendo uso de este tipo de información. Actualmente también se está empezando a acceder a información satelital de Perusat y otras satélites que pueden tener este tipo de imágenes y poder acceder a información histórica en distintas zonas geográficas y trabajar a nivel macro en una mayor cantidad de áreas. También el doctor Stefano mencionaba el tema de edición de genes. Actualmente se ha formado un grupo de especialistas dentro del INIA
que justamente van a desarrollar este tipo de metodologías y se viene implementando ya en el Laboratorio de Cambio Climático este equipo para trabajar edición de genes y empezar pues justamente a utilizar este tipo de tecnologías y aplicarla a problemas propios de nuestra realidad, ¿no? Entre otros detalles, también se van a integrar a las soluciones integrales también el hecho del uso de energías renovables, ¿no? Que pueden sincronizar con este tipo de tecnologías, en la cual colectamos información en tiempo real de las condiciones de campo. Tenemos colaboración con empresas privadas también, en las cuales se viene trabajando, por ejemplo, ya el sistema o el manejo agronómico, pero a través de microclimas que se van generando de 1 kilómetro a otro kilómetro de plantación. Las condiciones son variadas. Entonces, antes, hace algunos años atrás, la información meteorológica que tenían en esas plantaciones llegaba en desfase. En la actualidad, esa información puede llegar en tiempo real para justamente decisiones oportunas en el manejo que se le puede dar a las plantaciones, y por ende se va a ver manifestado en alta productividad o mejorar esos rendimientos que venían obteniendo, ¿no? Tomando decisiones oportunas con este tipo de información que nos puede llegar en tiempo real, alertas reales, y permitiéndonos clasificar de una manera adecuada microclimas diferentes, diferenciados. También se cuentan con diversos equipos para estudios de la fisiología y conocer un poco más nuestro propio material, la gran biodiversidad que tenemos, no lo conocemos, ¿no? Entonces, los equipos de precisión justamente nos pueden permitir hacer un fenotipado a mayor detalle, ¿no? O los estudios de la parte genómica también, entender la biodiversidad existente, y a partir de conocer este tipo de material se puedan utilizar de manera eficiente en programas de premejoramiento o mejoramiento genético, que es lo que más se necesita, ¿no? Ya que por mucho tiempo hemos sido dependientes, ¿no? En este caso de introducir materiales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de agricultura de producción, ¿no? Entonces, podemos empezar a generar nuestros propios materiales haciendo uso de este tipo de tecnologías. Bueno, las posibilidades son bastante, tenemos muchas posibilidades de poder trabajar. Las limitantes de costo y acceso cada vez van disminuyendo con el paso del tiempo. La tecnología se va haciendo más accesible. Lo que sí falta es formar un equipo técnico o equipos técnicos que sepan usar este tipo de tecnologías de manera adecuada y sean gestores y trabajen de manera eficiente y sigan avanzando también en el campo de la investigación, que por mucho tiempo se ha quedado rezagado por algunas, de repente, algunas limitantes que no permitían la adopción, ¿no? De este tipo de tecnologías que han quedado rezagadas en nuestro país. Pero actualmente sí tenemos esa posibilidad de poder ir adecuando a los sistemas productivos estas tecnologías, ¿no? Desde pequeña, mediana a mayor escala, ¿no? a diferentes niveles. Y cada herramienta, ¿no? Que sume en mejorar la condición de productividad, disminuir de repente el esfuerzo que tiene el productor, ¿no? Y todos esos detalles van a sumar para que finalmente pues el costo-beneficio sea mayor para el productor, ¿no? Y eso es lo que buscamos para generar un progreso, una mejora en la economía de todos, ¿no? No solo ver de repente otros rubros y por mucho tiempo ver rezagado de repente esta actividad productiva, ¿no? Bueno, en fin, es a grosso modo lo que podemos comentar, lo que venimos realizando
en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, en colaboración con otras universidades como la Universidad Agraria La Molina y otras universidades del interior del país. En las distintas sedes del INIA tiene acción este proyecto de inversión pública Agricultura de Precisión que ha empezado este año y está trabajando en colaboración con investigadores de diversas disciplinas, ¿no? Justamente para engranar todas las actividades, manejar y gestionar gran cantidad de información que se está generando en la actualidad. Toda esa información ya no es posible trabajarlo en computadoras convencionales, requerimos de servidores o computadores de mayor capacidad que se vienen implementando justamente para procesar toda esa información enorme y lograr a tener una decisión o un manejo oportuno, ¿no? Bueno, eso es en breve lo que podemos comentar en lo que venimos haciendo. No sé si hay otras inquietudes, por favor, nos comentan. Muy bien, ingeniero David Sarabia, agradecemos su participación. Vamos a solicitar a nuestros espectadores que las preguntas pueden dejarlas a través del buzón de esta sesión en línea y gustosamente se lo alcanzaremos a nuestros panelistas. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro panel y ahora el tema que se va a tratar es sistemas de riego, a cargo del ingeniero Hugo Obando Concha, él es gerente de AquaGarden. Bienvenido, ingeniero Obando, gracias por estar con nosotros en Ventana Agraria. Somos la Universidad San Martín de Porres, filial sur, con el webinar Agricultura de Precisión, una oportunidad para la competitividad. Bien, hemos tratado diversos temas relacionados justamente a este tema y este programa se transmite también gracias a la Sociedad Agrícola de Arequipa. Listo, ya tenemos el PPT compartido por el ingeniero Hugo Obando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. No se puede iniciar el video, ¿me sale acá? El Sí, hospedador. se está compartiendo pantalla. Sí, pero estoy poniendo iniciar el video y no acepta. Perdón, cuando compartas pantalla, cuando aparezca la parte, lo primero que aparece, en la parte inferior izquierda, tienes que apretar, hacer clic en dos instancias. ¿Ya? Espérate un ratito, yo te voy a decir cuál es. Espérate. Abajo dice compartir sonido y optimizar para un clip de video. Ahí tienes que hacer clic y con eso te vas a poder compartir video. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos una imagen en pantalla, más no el video. Cuando yo pongo iniciar video, me sale que el hospedador lo detuvo. A ver, vamos a verificar ello. Sí, tal vez me pudiera enviar por canal interno a través de mi WhatsApp del video para que desde mi equipo pueda yo compartirlo. ¿A qué número de WhatsApp? Escríbame el WhatsApp, por favor. Ok, ingeniero, yo le escribo en este momento. Listo, mientras tanto, vamos a compartir nosotros desde el video del ingeniero Hugo Obando para que se pueda tener mayor conocimiento acerca del tema que va a desarrollar sistemas de riego. Hay algunos inconvenientes para compartir. Lorena, ¿podría ir a hacer la exposición?
sin necesidad del video, ¿no? Mientras va solucionando el problema de su Así computadora. es, sí. Pero puede solucionar en su computadora el problema. Claro que sí, doctor. Ya, pero se escucha, ¿no? Se ven las láminas. ¿Sí? Sí, el audio se ve completo, ingeniero, todo. Todas las láminas, sino que le falta en su computadora hacer la opción para compartir también para que aparezca su imagen. El video no se puede. El video, nada. O nada. Ingeniero, en este momento usted está compartiendo su PPT. Cuando puede salir del PPT, de compartir pantalla, ¿ya? Y lo que debe hacer usted es ir al recuadro verde para compartir pantalla y va a aparecer en su escritorio diversas opciones. Una de ellas donde está el PPT y la otra donde está el video. Tiene que ubicar primero su video dentro del escritorio y luego para compartir pantalla, ¿no? Los dos recuadros en la parte inferior que indica audio y optimización del mismo. A ver si de repente en canales internos no, sigue siendo el PPT. El video no se puede. Bien, ingeniero Obando, si nos escucha, Sí, sí los escucho. puede dejar de compartir la pantalla. Ya dejé Puede compartir. dejar de compartir la pantalla. Sí, ya dejé. Ahora sí. Ahora, cuando usted ponga compartir y le va a Ya. salir el cuadro donde están todas las ventanas abiertas que usted tiene a disposición. Elija Sí. la ventana donde está su video, active y finalmente comparta. Ya le di. Ya. Lo que vemos nosotros es sus diapositivas. ¿Eso quiere compartirnos? Sí, claro. Ah, ok, entonces si es eso, continúe. Son diapositivas que yo voy a ir pasando, pero donde dice iniciar el video acá a la izquierda, no está como anulado. Ah, le comento, cuando usted pasa diapositivas, no es posible pasar un video que esté dentro de las diapositivas. El video lo tiene que pasar de un archivo aparte. ¿Me escucha bien? Claro que sí, Sí, se le ingeniero, sí escucha lo perfecto escuchamos. y se ve perfecto sus diapositivas. Entonces, empezamos. Buenas noches. Agradecer a la Universidad de San Martín de Porres, al doctor Jaime Mujica, al doctor Daniel Osada por la invitación. Bueno, he preparado una exposición sobre sistemas de riego por goteo, pero básicamente un enfoque ya práctico como una antesala a Max igual 2. En el caso de riego por goteo, es una tecnología que forma parte de la agricultura de precisión que justamente nos permite aplicar la lámina de riego a través de unas tuberías y unas cintas de riego en campo, ¿no? Obviamente planificando la demanda de agua por cada etapa fenológica del cultivo, de acuerdo a las necesidades de cada cultivo, ya sean cultivos perennes o cultivos transitorios. Un sistema de riego tiene ventajas
básicamente en lo que es la alta eficiencia en el uso del agua, ¿no? Eficiencia que nos permite poder producir mayor cantidad de kilos por metro cúbico de agua y ahorrar el recurso hídrico. Asimismo, nos puede permitir ampliar áreas de cultivo y poder producir más en lo que es producción y productividad. Aquí tenemos una lámina en riego por goteo, donde vemos la alta aplicación de lámina y todo lo que se puede apreciar en la foto, que no podemos perder toda esa cantidad de agua que se va debajo de la zona de raíces, ya que es un riego instantáneo de alto volumen de agua, comparado con un riego por goteo, donde se aplica en el surco, en la línea donde están las cintas de riego, con altos niveles de uniformidad, que permite que el agua no esté, solo esté en la zona de raíces y no entre las líneas o entre los surcos. Una de las ventajas es que finalmente entre los cultivos tampoco crecen malezas. Tenemos el campo más limpio. En cebollas vemos acá buena uniformidad de riego también. Nos permite hacer agricultura en laderas, nos permite hacer riego en zonas pedregosas, digamos en cerros, en zonas eriazas, también en zonas donde la topografía es difícil, también podemos hacer un riego tecnificado, un riego por goteo. También nos permite aliviar el tema de sales, ¿no? Con las cintas de riego podemos retirar las sales del surco y de tal manera que el cultivo puede producir, alejando las sales de la zona de raíces, muchas veces con la ayuda de algunos productos químicos. Pero así como tiene ventajas, también tiene algunas limitaciones, ¿no? La primera limitación es la inversión que hay que hacer, que actualmente oscila entre $4.000 y $7.000 por hectárea. En algunos casos más, esto va a depender si ya tenemos desarrenador, si tenemos reservorio, si la fuente es presión natural o hay que cargar con bomba. Y zonas donde la inversión es menor, tipo por ejemplo aquí en la irrigación de majes, donde ya el Estado ha hecho una inversión en infraestructura mayor que permite regar con presión natural y que obviamente las inversiones ya por hectárea son menores porque el resto está subsidiado por el Estado. Pero en agricultores o en empresas privadas donde hacen la inversión 100% ellos, los costos están alrededor de los $7.000 por hectárea. Repito, por el reservorio, desarenador y el bombeo que hay que emplear. También hay que tener cuidado porque tiene una limitación en lo que es taponamiento de goteros, taponamiento de emisores, pero obviamente se maneja o se soluciona con un buen manejo del riego y de los fertilizantes. Bueno, tenemos que tener una fuente de agua y es un reservorio, puede ser de concreto o modernamente como se usa ahora de geomembrana, de todos los tamaños. Esto es para un reservorio para 10 hectáreas, el anterior es un reservorio para 50, 100 hectáreas. Y, como decía, necesitamos, si es que no hay presión natural, necesitamos acompañarnos o ayudarnos de una estación de bombeo, de una bomba centrífuga que nos levante la presión y el caudal necesario para poder regar, de acuerdo a los turnos de riego, de acuerdo al área de cultivo que tengamos. Si tenemos, digamos, 100 hectáreas, tendré que regar con una bomba de repente 75 o 100 caballos de fuerza. Si son 10 hectáreas, serán 7 o 10 caballos. Lo mismo lo que es el filtrado. Después de bombear el agua, necesitamos filtrar el agua con filtros de grava y filtros de malla o filtros de anillo. Digamos, esta lámina es de un riego básico, tipo Pedregal, ¿no? Es un riego, digamos, un poquito más artesanal, con filtros de grava fabricados en la localidad y filtros de anillo o de malla, comparado ya con sistemas más sofisticados, donde ya hablamos de filtros automáticos, como los que se ven en la foto, y que ya tienen un tablero, un controlador para que se laven solos.
Asimismo, tenemos filtros, un cabezal más completo, ya con filtros de grava y filtros de anillo también automáticos, que se lavan solos, ya para áreas superiores a las 30, 40 hectáreas. Aquí, por ejemplo, es una foto de un sistema de riego tecnificado también en La Joya, de 27 hectáreas. Es un sistema de riego con un filtrado automático, ¿no? Que el filtro, cuando se ensucia, se lava ya sea por diferencia de presión o también la podemos lavar por tiempo. Ya en Pedregal, por ejemplo, existen ya algunos sistemas que se están siendo modernizados en los últimos 5 o 7 años, donde ya en la parte superior se han instalado algunas baterías de filtrado de red colectiva. En este caso son filtros de malla en la sección B2. También ya se está haciendo en la B1 y en otras zonas de Pedregal. Después tenemos este caso de Santa Rita, donde ya tenemos filtros de malla automáticos, filtros de malla que también se lavan solos. Después tenemos para la fertilización, también podemos aplicarla mediante el sistema de riego, pasando desde sistemas de fertilización básicos, como un tanque, que se usa mucho en Pedregal, hasta sistemas más sofisticados como Venturis, donde hay buena presión, y pasando por bombas hidráulicas, que tienen la ventaja de que se inyecta el fertilizante al sistema y el caudal de inyección es uniforme, ¿no? Esto se usa normalmente ya en riegos en campos superiores a las 20, 30 hectáreas, y ya tiene la ventaja que nos ahorramos una electrobomba, y ya no se usa luz para fertilizar, y aprovechamos la presión del sistema para poder inyectar el fertilizante a través de estos inyectores hidráulicos. Hay de varias capacidades, de varios caudales y de varios requerimientos de presión. Y la ventaja de estos sistemas es que la inyección es uniforme. Es decir, durante todo el tiempo de riego ingresa la misma cantidad de fertilizante, minuto a minuto. También podemos tener ya el fertirriego computarizado. Tenemos un controlador y donde podemos programar ahí la hora y el tiempo que necesitamos aplicar el fertilizante y el riego. Después de aplicar, también necesitamos monitorear cómo está llevándose a cabo la fertilización y el riego. Y tenemos aquí algunos equipos para medir sales y medir pHs en la cinta de riego, como tensiómetros también, para ver si la cantidad de agua que he planificado a través de mi demanda teórica de agua es la que se está aplicando y si las raíces o la zona de raíces la están aprovechando bien, o de repente hay que hacer algún ajuste, ¿no? Algún ajuste en la cantidad de riego o en la frecuencia. Después también tenemos algunos dispositivos de control que son importantísimos, como por ejemplo las válvulas de aire, ¿no? A veces tenemos un sistema de riego muy avanzado y no colocamos la suficiente cantidad de válvulas de aire, y que hace que el sistema muchas veces no tenga la presión adecuada por la falta de válvulas o también por la mala ubicación de las mismas. También es importante contar con manómetros para ir monitoreando la presión en diferentes zonas de la red, desde el cabezal de riego hasta en las cintas de riego. Y abajo, las válvulas manuales más usadas, ¿no? Pueden ser de bola, mariposa o compuerta. Aquí algunas fotos de cómo se instala la tubería matriz, que lleva el agua a todo el campo. Después tenemos tuberías secundarias, que llevan ya el agua, digamos, a los arcos de riego. Y después las tuberías ya terciarias, que son las que ya llevan el agua de la válvula a cada surco, ¿no? A cada línea de riego. Ahí tenemos los bigotes en campo, válvulas manuales que se usan, por ejemplo, en riegos muy básicos. Bueno, esto es un riego básico, no tienen cómo regular la presión, pero es un buen sistema para riegos de baja presión o para agricultores que recién se están iniciando en el riego. Estas ya son válvulas más sofisticadas para agricultura de precisión, donde yo puedo regular la presión en la válvula y puedo inyectar de manera uniforme y pareja el riego a todo ese lateral de riego. Son válvulas hidráulicas que regulan la presión, la apertura y el cierre de válvula,
y que son válvulas que se vienen usando ya algunos años en Santa Rita de Sihuas, por ejemplo, que es la zona de mayor desarrollo de riego y de mayor tecnología en el sur del Perú. Esta es la válvula, que tiene un piloto para regular la presión y asimismo un galit que permite automatizar el riego, es decir, desde la zona de filtrado poder abrir las válvulas sin tener que desplazarme al campo para abrir ni cerrar ninguna llave. Esta es otra válvula en otra marca, también, que hace el mismo trabajo. Y en campo ya tenemos las cintas de riego, que son las que tienen una descarga. Hay cintas de diferente clase, es decir, grosores, caudales y espaciamientos diferentes de acuerdo al cultivo. Aquí vemos cómo se estira la cinta de riego para que no se maltrate. Hay en el mercado cintas o mangueras de coteros compensados y no compensados. Es decir, algunos son autocompensados donde la descarga es 100% uniforme y otros no compensados donde la uniformidad es alrededor del 95%, 85% de acuerdo a la marca del gotero, al tamaño del laberinto, etc. Bueno, aquí unas fotos de las cintas y mangueras más usadas en la zona. Son 3 marcas, digamos, las más conocidas. Hay otras, pero bueno, son las que, digamos, he puesto como ejemplo, que son las que se usan más, al menos en la zona de Arequipa. Para poder abrir y cerrar las válvulas desde la zona del filtrado, se colocan algunos comandos hidráulicos, es decir, unas mangueras que llevan el agua a presión para poder abrir y cerrar las válvulas en campo. Va enterrado junto con la tubería. Como ven en la foto, junto con los tubos están enterrados los mandos, que son los que van a abrir y van a cerrar las válvulas en campo, automáticamente. Y bueno, y también se puede usar controladores y computadoras para regular, hasta un celular también, ¿no? Esta es una foto en Santa Rita, ¿no? Muchas veces, hace años veíamos el riego que hemos mostrado en las presentaciones anteriores como riegos en Ica o riegos en el norte, pero no, lo tenemos acá cerca, ¿no? En Santa Rita. En Santa Rita tenemos como 2.000 hectáreas de riego por goteo y todos un nivel ya de valvulería hidráulica, muchos de ellos automáticos o semiautomáticos, no solo los filtros automáticos, sino también las válvulas hidráulicas y la apertura y cierre también de forma automática y manual. Este es un campo en Santa Rita. Es el cabezal de riego, donde desde ahí podemos abrir las válvulas en campo a través de un controlador y también lo podemos hacer de manera semiautomática desde el cabezal de riego. Esto es Santa Rita, ¿no? Fotos recientes de hace unos meses, donde se han hecho algunas instalaciones de agricultores conocidos, entre ellos también el señor Daniel Lozada. Ahí están los comandos para la apertura y cierre de válvulas. Arriba tienen un controlador, que es una pequeña computadora, donde yo puedo decirle a la computadora, quiero que la válvula 1 y 2 se riegue a las 10 de la mañana, la 3 y 4 a las 11 de la mañana, las 5 y 6 a las 12 del día, etcétera, etcétera. Y ya en Santa Rita, desde hace 4 años, hay ya empresas que han venido como Camposol, como Cerro Prieto, han venido a instalar cultivos, a probar cultivos a puertas de Majes Sihuas 2. Han alquilado campos demostrativos donde tienen mandarina, donde tienen palta, arándanos y otros cultivos, donde están probando ya las variedades y los consumos de agua para después comprar tierras en Majes Sihuas 2. Lamentablemente, empezaron en el 2015 con mucho ahínco, con mucho empeño, pero en los últimos ya 2 años ya no están alquilando más chacras, al contrario, están devolviendo, porque han visto que el proyecto Majes está paralizado, ¿no? Y ya llevamos años donde no lo pueden destrabar. Sin embargo, ya ellos tienen mandarina con éxito. Entonces, Santa Rita, lateral 4, lateral 5, hay 20 hectáreas de mandarina.
en una chacra, en otra hay como 10 hectáreas de mandarina. Pues también tenemos palta en Santa Rita, palta con muy buenos resultados. También alcachofa, hay una empresa agroindustrial Damper, que tiene alquilado alrededor de 500, 600 hectáreas de alcachofa, también a goteo, y produce con agricultura de contrato con los agricultores empresarios de Santa Rita y de Pedregal, y lleva toda su producción para procesar en la planta. En total, Damper tiene alrededor de 600, 700 hectáreas de operaciones en el sur. Luego es alcachofa, que produce muy bien en la zona. Hay muy buenas producciones de alcachofa. Ya llevan desde el año 2008, 13 años haciendo alcachofa en Pedregal, Santa Rita y otros lugares y otras zonas de Arequipa. Pero básicamente están instalados en Pedregal y Santa Rita. ¿Por qué? Porque tenemos agua regulada. Es decir, los 12 meses del año tenemos una represa con la cual podemos ofertar el agua permanente para el desarrollo de los cultivos en las pampas. Aquí algunos resultados, por ejemplo, en Santa Rita, cebolla, ¿no? Hace años por gravedad el consumo por hectárea era 9.000 metros cúbicos, hoy por goteo ya el consumo ya no es 9.000, son 6.500 metros cúbicos. El páprica por río por gravedad 11.000, por goteo 8.500 metros cúbicos. Ajo 10.000 por gravedad, 7.000 en sistema de riego por goteo. Maíz 9.000 metros cúbicos en gravedad, 7.000 en goteo. Palto 22.000 en gravedad, 16.500 en goteo, promedio. Mandarinas 20.000 en gravedad, 14.000 en goteo. Y alcachofa, que es un cultivo de alto consumo de agua, en riego por gravedad 17.000 metros cúbicos y en goteo 13.000 metros cúbicos. ¿Correcto? Y son campos que ya están en producción años. Santa Rita ya es una zona, y Pedregal, que ya está preparada para Majes Iguas 2. Muchas veces pensamos de que los empresarios o las personas vamos a venir a ver en las pampas que sembramos, y en realidad ya los cultivos están probados, ya la gente se ha adelantado. Lo único que falta es de que nuestras autoridades destraben la adenda 13, la acepten o no la acepten, pero de una vez comenzar a producir. Estamos perdiendo mucho tiempo en ver si el tubo va o el tubo no va, y obviamente se ha demostrado en muchas ponencias que ha hecho ya la Universidad de San Martín que el tubo es innecesario, ¿no? La adenda 13 no es necesario para empezar a producir los cultivos en las pampas de Siguas, ¿no? Ya los empresarios están listos y están a la espera que el agua llegue. Y ahí están ya los trabajos que vienen haciendo, y a gran escala, no es un topo ni dos topos, son 10.000 hectáreas de goteo en Pedregal, ya automatizadas muchas de ellas, y tenemos 2.000 hectáreas en Santa Rita, con automatización ya moderna y con agricultores que lo vienen trabajando. Repito, no es 1 hectárea ni 2, son 2.000 hectáreas. Y solo como referencia, tenemos aquí preparado un cuadro de las áreas de riego por goteo en Santa Rita. Vemos que agricultores entre 1 y 5 hectáreas hay 34 propietarios. ¿Tienen goteo? No tienen goteo. ¿Por qué no tienen goteo? Porque un agricultor que tiene 5 hectáreas no tiene capacidad económica para hacer un desarronador, un reservorio, un cabezal de filtrado automático, ni válvulas hidráulicas, no tiene capacidad de inversión. Entonces, ya está de más explicar que de 1 a 5 hectáreas no pueden ser las propiedades en Majes Iguas 2 de este tamaño porque no hay capacidad adquisitiva de tecnología. En Pedregal sí lo tienen porque está subsidiado por el Estado. Segunda línea, entre 5 y 10 hectáreas hay 19 propietarios, algunos tienen goteos muy básicos. Recién, a partir de 10 hectáreas, entre 10 y 20, donde hay 43 agricultores, la mayor parte tiene goteo, pero también básicos. Entre 20 y 30 hectáreas, donde hay 13 agricultores, 13 propietarios, casi todos tienen goteo. Entre 30 y 40 hectáreas hay 4 propietarios, todos tienen goteo. Entre 40 y 50, 3 propietarios, todos tienen goteo. Entre 50 y 100, 2, todos tienen goteo, y más de 100, un empresario, todos tienen goteo. Cabe señalar que la mayor tecnología se encuentra entre predios mayores a 50 hectáreas. Pero ya, según mi experiencia, a partir de 20 hectáreas ya podemos hacer agricultura de contrato, ya podemos hacer agricultura de precisión, quizás a pequeña escala,
pero según mi experiencia, mínimo 20 hectáreas para entrar a la tecnología. Ideal por encima de 50 hectáreas, ¿correcto? Entonces, esto del cuadro lo he puesto, ¿por qué? Porque el proyecto Majesiguas 2 está con 200 hectáreas de diseño, de 200 para arriba, que sería lo ideal, pero sabiendo que nuestra agricultura en la zona sur es netamente minifundista, creo yo que a partir de 20 hectáreas ya podemos entrar a este mundo de la tecnología, agricultura de contrato, agroexportación, etcétera. Este es un gráfico de la propiedad de la tierra en la zona de Santa Rita, y Santa Rita está preparada y se han sembrado, creo, todos los cultivos que pueden ir a Majesiguas 2. Arándanos, uvas, paltas, mandarinas, alcachofa, páprica, cebollas, etcétera. Listo, eso es todo lo que puedo preparar esta noche para ustedes. Quedo atento a cualquier consultas o sobre las preguntas necesarias. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Hugo Obando, por su presentación. Y efectivamente, tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Y la primera pregunta que tenemos ya en pantalla es la siguiente. Está referida básicamente para el doctor. A ver, tenemos acá, claro, muy bien. Está para el doctor. Está el doctor Luis de Stefano. Sí, aquí estoy. Muy bien. Doctor, una pregunta nos hacen llegar para usted. En cuanto al nivel en el Perú, ¿cuál es el nivel en el que se encuentra el Perú? Nos preguntan, hablando de producción tecnificada, y cómo está el avance a nivel de las regiones. Entonces, dos preguntas en una. ¿Cuál es el nivel que tiene el Perú en cuanto a producción tecnificada? Y también, ¿cuál es el avance en las distintas regiones del país? Bueno, estamos recién comenzando, ¿no? La agricultura de precisión comenzó en la Universidad de Minnesota a comienzos de los 80s. Imagínense, ya la tecnología ya tiene casi 40 años y realmente estamos comenzando, ¿no? A lo que acaba de presentar el ingeniero Obando hay que sumarle el uso de drones que toman fotografías de los cultivos, hacen análisis con infrarrojo y te pueden decir con precisión dónde hay que abonar, dónde hay que regar, si por ahí hay alguna planta que está enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también tenemos, últimamente ya tenemos sensores también que nos pueden decir, pueden conversar, entre comillas, entre unos sensores en el campo y en los drones, de tal manera que rápidamente le pueden dar datos de humedad, de contenido de nitrógeno del suelo, etcétera, etcétera. Y luego toda esa acumulación de datos, que son millones, entra al campo de lo que se conoce como Big Data, y todo eso te producen unos, hay software y también hay compañías que dan servicios, ¿no? Que te analizan todos estos resultados y te pueden decir exactamente qué es lo que tiene, le pueden decir al agricultor qué es lo que tiene que hacer al día siguiente, ¿no? Mira, en tal parte de tu terreno tienes que ponerle más agüita, tienes que ponerle más fertilizante, en tal parte, ¿no?, de tu terreno está apareciendo alguna plaga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso todavía estamos en pañales, ¿no? Estamos, y lo que yo hablé de los cultivos genéticamente editados, que no son transgénicos, mientras el MINAM y el MIDAGRI no se pongan de acuerdo, porque andan medio peleados los dos ministerios, y todavía no se ponen de acuerdo, porque el MINAM quiere que los organismos genéticamente editados sean considerados transgénicos, y el MIDAGRI no quiere, porque si son considerados transgénicos, entonces no se podrían cultivar en el Perú, ¿no? Y la realidad es que no son transgénicos, porque teóricamente los organismos genéticamente editados
hubiesen podido aparecer por una mutación espontánea. Lo único que ha hecho la tecnología es, en lugar de esperar 2000 años para que te aparezca una mutación en un gen determinado, pues tú lo haces y lo haces en 6 meses, exactamente qué gen quieres que mute, entre comillas, y listo, ¿no? Entonces, mientras los ministerios no se pongan de acuerdo, no vamos a tener lo que creemos los científicos que debe ocurrir. ¿Y qué es lo que debe ocurrir? Que los organismos genéticamente editados deben estar desregulados. ¿Qué significa? Que deben ser tratados como cultivos, por ejemplo, generados por mejoramiento genético por mutación, ¿no? Aquí en el Perú se cultivan muchas variedades, por ejemplo, de arroz, etcétera, que se han originado por irradiación, ¿no? Se ha producido variación genética, etcétera, etcétera, y esas son las que se siembran, ¿no? También de trigo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y nadie las regula, o sea, no tiene que pasar, pues, por años y años de pruebas de que no le va a dar cáncer a la gente o qué sé yo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que los organismos genéticamente editados sean desregulados y sean considerados como cualquier otra, como si fuesen variedades convencionales, porque si no, no vamos a poder tener acceso al aluvión de variedades que se vienen en los próximos años, con nuevas variedades, con nuevos caracteres inmunes a ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, y vamos a estar en desventaja, ¿no? Entonces, es algo que se tienen que poner de acuerdo, porque el MINAM lo que quiere es seguir el ejemplo de Europa, que los han considerado como transgénicos, y el MIDAGRI quiere seguir el ejemplo de Argentina, de Australia, de Colombia, ¿no? De Estados Unidos, que los han desregulados, o sea, los han considerado que no son transgénicos, ¿ya? Entonces, nos falta no solamente hacer más investigación, sino también regular, pero en base a ciencia, ¿no? No en base a algún activismo ambientalista, ni nada de eso, ¿no? Sino que cualquier regulación tiene que tener pruebas, tienen que estar basadas en ciencia. Muy bien, gracias al doctor De Stefano por la respuesta. Vamos a hacer la siguiente interrogante, alcanzarle la siguiente interrogante al ingeniero David Saravia. De acuerdo a los sistemas de producción en nuestro país, ¿considera usted que el proyecto Chavimochic Olmos cuenta ya con esta agricultura de precisión o todavía nos falta mucho por crecer en este rubro en la agricultura peruana? Muy buenas noches nuevamente a todos. En Chavimochic se aplica parte ya de esta tecnología, agricultura de precisión, pero todavía hay mucho por implementar, ¿no? Si bien es cierto, se ve justamente la gran diferencia entre usar información que nos puede arrojar la agricultura de precisión en tiempo real para toma de decisiones oportunas, que se ven manifestados lógicamente en una productividad diferenciada que significa pues ganancias comerciales mayores, ¿no? Lógicamente, al ver ese incremento, van a poder invertir en más tecnología, porque justamente parte de esa inversión se va a ver reflejado con una mayor rentabilidad, ¿no? De la misma. Entonces, si bien es cierto, la tecnología de agricultura de precisión ha sido o viene siendo adoptada con mayor facilidad en este tipo de agriculturas intensivas y extensivas como en Chavimochic, ¿no? También se va a ir adoptando, ¿no? A sistemas productivos de mediana escala, ¿no? Entre otros, el hecho de que sumamos parte ya ya que sea pequeña la tecnología, en cada sistema productivo va a verse reflejado, pues, en un cambio, sobre todo con el tema de la eficiencia del uso de los recursos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Saravia, por esa respuesta. Vamos a hacerle una pregunta al ingeniero Hugo Bando. Ingeniero Hugo Bando, si nos ve, Sí, quisiéramos también que usted encienda su cámara. Interrogante, que está relacionada al sistema de riego. Muy bien, perdón, nos no, preguntan exactamente, doctor Obando, sobre cuál es el sistema de riego, si es que Perú. Si reiteras la interrogante, Eric, no se escuchó muy bien. Ingeniero Obando, si nos ve, la sí. pregunta para usted es la siguiente. En cuanto a los sistemas de riego, nos consultan cuál de todos sería adecuado para la geografía del Perú, si es que tendríamos que trabajar, si es que se tendría que invertir en una específicamente, ¿cuál es la que usted recomienda? Bueno, a ver, en el Perú existen ya actualmente casi 300.000 hectáreas de río denificado, ¿no? Y bueno, existen desde tecnificaciones por gravedad, forrando, digamos, los canales con geomembrana, o ríos con tubos al pie del surco. Existen ríos por aspersión y ríos por goteo. En realidad, todos los sistemas con cualquier grado de tecnificación son importantes. Digamos, en la sierra, preferentemente es mejor un cultivo con riego por aspersión, porque con topografía accidentada es muy caro y más difícil poder diseñar un sistema de río por goteo, ¿no? Entonces, en la sierra con topografía accidentada, preferiblemente se recomienda un río por aspersión. Y a nivel de la costa, ríos por goteos. Y río por goteo, obviamente, ya con las diferencias que hemos visto, ¿no? De acuerdo al bolsillo, de acuerdo al área, automatizado o manual, etcétera. Pero en realidad también cada sistema de río por goteo va sumado también a cada cultivo, ¿no? En la costa también hay frutales que desarrollan muy bien con microaspersión. Entonces no hay que limitarnos en decir, bueno, recomiendo goteo y todo hay que hacerlo goteo, o solo aspersión, va a depender de la cantidad de agua que tengamos, si son frutales o cultivos en línea, si es costa o es sierra o es selva, ¿no? En realidad ya es el expertise de cada diseñador y cada profesional poder adecuar el sistema de riego de acuerdo a la topografía, al cultivo y al bolsillo de cada agricultor. Muchas Gracias, gracias, ingeniero, ingeniero. por esa respuesta. Tenemos una pregunta más para el doctor de Estéfano. Es la siguiente. ¿Cómo van las expectativas de crecimiento de agricultura de precisión en nuestro país? ¿Cuánto debe invertir el Estado para que se pueda reactivar realmente la agricultura en nuestra región? Bueno, creo que necesitamos muchos más profesionales, ¿no? En los últimos años ha habido una explosión de carreras ligadas a la parte financiera, ¿no? A la parte de servicios, pero no tenemos profesionales mejoradores genéticos, fitopatólogos, entomólogos, gente que desarrolle tecnología para el agro. O sea, existen, pero digamos ya están, digamos, en la parte mitad de su carrera, pero no tenemos un recambio. Entonces necesitamos urgente tener no cientos, sino miles de profesionales, ¿no? Para darles una idea, ¿no? Chile tiene más de 500 doctores graduados de la Universidad de Davis, ¿no? Solamente para mencionar una universidad. Y luego tienen de otras universidades también extranjeras. Entonces, en el Perú necesitamos personal, tenemos que invertir y eso se hace con becas, ¿no? O sea, ¿cómo haces que un chico que vea que el campo no es muy sexy, ¿no? Que más sexy es trabajar en un banco o en una AFP, ¿no? O de chef, por ejemplo. ¿Cómo lo convences que trabajar en el campo como agricultor, como ingeniero agrícola, como fitopatólogo, es algo que vale la pena, es algo que
que puede ser satisfactorio. Entonces lo tienes que atraer, le tienes que dar incentivos. Y personalmente yo en artículos de opinión he propuesto que que el Midagri tenga un fondo concursable y que se beque a los mejores estudiantes de secundaria para que vayan a estudiar estas carreras, ¿no? En las universidades peruanas, en estas carreras que se necesita para la agricultura, ¿no? Esa sería una parte. La otra es hacer lo que está haciendo el INIA, ¿no? Trabajar, pero yo diría mucha mayor velocidad, contratando más profesionales expertos, con más presupuesto. Por ejemplo, a mí me da mucha pena, ¿no? Que siempre se habla del café peruano, tenemos el mejor café orgánico, o sea, el gobierno habla bellezas del café, pero sin embargo ya nos están advirtiendo los expertos mundiales que la zona del Perú es muy sensible al cambio climático y que el área dedicada al café va a disminuir en los próximos años debido al calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo para eso? Nada. ¿Qué variedades nuevas estamos desarrollando? Nada. Estamos en cero. Debiéramos tener un fondo concursable del café, 5, 10 millones de dólares que se repartan como fondo y que se repartan al año $1 millón en 4 o 5 proyectos buenos, excelentes, buscando variedades que sean resistentes a las temperaturas altas, resistentes a las plagas, combinando variedades con calidad de tasa superior, con variedades con características mejores de campo, de productividad y resistencia a plagas. Desarrollar nuevas variedades de café toma 15, 20 años, ¿no? Entonces hay que buscar tecnología que te pueda dar nuevas variedades en menos años. Y todo eso significa I+D, significa ciencia. Y te estoy hablando solamente del café, no estoy hablando del cacao, no estoy hablando de otro tipo de cultivos, ¿no? Entonces es muy lamentable que si tomamos los promedios nacionales de rendimiento por hectárea de todos los cultivos, en casi todos, con excepción de 1 o 2 o máximo 3, estamos por debajo de los promedios mundiales, ¿no? Entonces, eso a mí me enoja, de verdad que me enoja, porque no debiéramos ser así, ¿no? O sea, en papa estamos en 14, 15 toneladas por hectárea, promedio nacional, y el promedio mundial está por encima de 20. Y los países mejores, los que tienen mayor productividad están 50, 55, arañando las 60 toneladas por hectárea. ¿Por qué ellos sí pueden hacer eso y nosotros no? Entonces, algo nos falta, ¿no? Nos falta hacer genética, mejores variedades, estandarizar una serie de prácticas de campo, cómo gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, nos falta hacer un montón de investigación, ¿no? Entonces, por mandato, debiéramos tener un plan que diga, ok, de aquí a 5 años tenemos que elevar la productividad de tal cultivo en 20%. Y eso tiene que ser una meta que se cumpla, ¿no? Muchas gracias, doctor Luis de Stefano, por la respuesta a esa última pregunta de las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Hemos llegado a la parte final. Le voy a dar el tiempo al doctor Jaime Mujica para las conclusiones y reflexiones finales. Doctor Jaime, el tiempo es suyo. Bien, en primer lugar, al doctor Stefano yo creo que le ha faltado tiempo realmente para podernos decir todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Yo creo que en la agricultura hay un problema que creo que es básico, que es la ausencia del Estado. Definitivamente una de las prioridades fundamentales de la seguridad alimentaria de un país definitivamente es la agricultura. Y estamos viendo de que lamentablemente hay más del 80% del sector agrícola que no tiene ningún tipo de apoyo del Estado y muy por el contrario está con técnicas que son totalmente ancestrales, pero que a estas alturas no son nada competitivas frente a un mundo que definitivamente está cambiando.
La llegada de la pandemia definitivamente ha establecido los paradigmas de una nueva sociedad. Y lo escuchaba el doctor Stefano y realmente hablar de la cuarta revolución industrial, que si la tratáramos a nivel de educación, estaríamos hablando de robótica, Internet de las cosas, nanotecnología, tantas cosas que a estas alturas hay una ausencia total en nuestro país. Si nosotros hablamos del agricultor, teníamos que hablar también de la parte que le toca a él asumir, de dejar realmente de ser tradicional y empezar a darse cuenta de que está viviendo en un mundo donde las exigencias definitivamente han cambiado. Y han cambiado a tal extremo que si nosotros realmente no somos parte de ese cambio, realmente lo que va a pasar va a ser realmente bastante grave. Nosotros tuvimos la semana pasada un problema analizamos lo que era siembra de agua, ¿no? Y el doctor está hablando justo de que parte de por ejemplo, de la fortaleza que puede significar tener este café, el cambio climático va a disminuir estas áreas y definitivamente no existe ninguna política de Estado que permita realmente tratar de mitigar el cambio climático y lo que va a significar la crisis de dentro de poco, que va a ser la crisis del agua. Pero yo creo que ahí realmente la investigación, yo creo que es importante, y antes que importante en el sentido de desarrollar, porque definitivamente estamos viviendo una sociedad donde el conocimiento existe, y creo que las tasas de productividad de muchos de los artículos que decía el doctor Stefano son una clara consecuencia de lo que significa usar eficientemente la tecnología, que está al alcance, que está disponible. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Estado debe jugar un rol fundamental. Para mí, por ejemplo, es increíble que Majes, una irrigación, que es una de las obras más caras del mundo, se esté dedicada básicamente a la alfalfa y al riego por inundación, ocasionando problemas graves en los terrenos, como es la salinización y lo que está pasando con muchos de los valles que por efecto de la erosión están siendo seriamente afectadas. O sea, hay realmente definitivamente ausencia del Estado, pero también tenemos que ser conscientes que los agricultores tienen que darse cuenta de que están viviendo un mundo donde las exigencias son totalmente diferentes. Y si nos adaptamos a ese mundo realmente, yo creo que la situación del Perú va a ser bastante difícil, ¿no? Ahora, definitivamente, contar con personas como escuchar al ingeniero Sarabia o al ingeniero Obando, creo que hablan de algo que está al alcance de los agricultores y que significa realmente dignificar los sistemas de riego para hacer un uso más óptimo del agua, que no solo va a repercutir en ahorrar agua y irrigar mayor cantidad de terreno, sino también elevar los estándares de productividad. Pero cuando hablamos de lo que dice el doctor Stefano, él hablaba, por ejemplo, de transgénidos y productos genéticamente editados. Es una pregunta que yo le voy a dejar al doctor al final para que la pueda resolver, porque creo que ahí nosotros todavía definitivamente ni siquiera tenemos idea, ni siquiera de lo que es la vacuna del COVID-19, ¿no? Que es un mensaje realmente, un mensaje que se está mandando a la célula a través, por ejemplo, el caso de la vacuna de la Moderna, es un mensaje al ADN de la célula para tratar de que aprenda a defenderse frente al COVID. Y nosotros, ¿qué cosa estamos haciendo realmente solo en cuanto a conocimiento de lo que es esta enfermedad? Pues nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo realmente en cuanto al conocimiento de las exigencias de este nuevo mundo, cuando hablamos de transgénitos o que lo decía el doctor, que al final me gustaría que lo resuelva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un transgénido y el que hablaba genéticamente editado, ¿no? Pero yo creo que toda esa tecnología es importante. Definitivamente, el manejo genético yo creo que ha permitido mejorar notablemente tanto la productividad de los en la parte pecuaria con la parte agrícola, pero nosotros esa ausencia total. Ahora que tiene que la gente realmente hacer investigación, pues ese programa de becas que el doctor plantea yo creo que es interesantísimo. Definitivamente que salga gente y que tengamos profesionales con la capacidad necesaria de poder contribuir efectivamente a las exigencias de este nuevo mundo. Le dejo, doctor Stefano, que usted cierre el programa y esa pregunta sería interesante resolverla y tomar de repente un tema con usted, simplemente para poder ver lo que significa el uso de la genética en la productividad del mundo. Ok, gracias, Jaime. Bueno, en breve, un organismo transgénico es aquel que ha recibido un gen de otro organismo, ¿no? Que puede ser lejano o puede ser cercano.
¿no? Por ejemplo, una papa puede haber recibido un gen de un virus, puede haber recibido un gen de una bacteria, o puede haber recibido un gen de otra papa, ¿ya? Eso es un organismo transgénico. Aunque cuando lo recibe de la misma especie, pero otra variedad o una variedad silvestre, ya no se llama transgénico, se llama cisgénico. Bueno, pero el genéticamente editado es una tecnología que te permite entrar al genoma y en lugar de una letrita, ¿no? La cambias por otra letra. Es como que le sacas una coma, ¿no? Al texto, le pones un punto y coma, o a una palabra le sacas la H, ¿no? O le cambias la S por una Z, ¿no? Entonces, va a sonar igual, pero es ligeramente diferente. Entonces, eso es un organismo genéticamente editado. Entonces, en realidad lo que tú estás haciendo es haciendo una mutación a voluntad. Tú quieres hacer una mutación en un gen, pero en lugar de esperar que ocurra, ¿no? Te puedes sentar, esperar que en los próximos 10.000 años, en algún momento ocurra una mutación en un gen, por ejemplo. De repente ocurre. Puede ocurrir mañana, pasado, y qué sé yo. Pero en lugar de eso, ahora tú lo puedes hacer en el laboratorio a voluntad. Exactamente de manera quirúrgica en qué gen y en qué parte del gen hacer el cambio para que ese gen o se exprese más o se exprese menos o no se exprese o se exprese ligeramente de otra manera, ¿ya? Y a mí lo que me fascina, lo que realmente me tiene a mí entusiasmadísimo es que se puede usar para terminar de domesticar muchos cultivos nuestros que son promisorios, pero que por A o B todavía no están completamente domesticados, o sea, que estén listos para tener ya variedades comerciales, ¿no? Eso nos falta. Por ejemplo, el Sacha Inchi, no tenemos variedades comerciales, solamente hemos comenzado a sembrar un híbrido, ¿no? Hemos agarrado lo que hemos encontrado, pero seguramente la planta se enferma, no tiene una arquitectura idónea, por ejemplo, para ser cosechada mecánicamente, no es una planta compacta, no es una planta enana, qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas que uno quisiera que una planta tuviese como fenotipo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trigo, cuando lo que hace Norman Borlaug, ¿no? El trigo que se cultivaba antes era 1,80 m, ¿no? Pero ahora es de 1,10 m, 90 centímetros, nada más, ¿no? Y rinde más, o sea, pequeño tamaño, pero rinde más. Entonces, eso ahora se puede hacer a voluntad, ¿ya? Entonces, y como no le estás introduciendo un ADN de otra especie, sino es una mutación, no debe ser declarado transgénico. Entonces, ahí hay una lucha entre el MINAM, que sí quiere, porque está muy influenciado por las ONGs europeas, y en el Midagri hay gente, y también en el INIA, que cree que estos organismos no deben ser regulados, ¿no? Deben ser permitidos, digamos, como cualquier otra variedad, como si la hubiésemos irradiado con rayos gamma y hacer una variedad por mutación como la que se hacía en los 50, en los 60, ¿no? Y que nunca se reguló, sencillamente se traía la variedad, se sembraba y no había ningún problema, ¿no? Eso es lo que nos falta. Y espero que esa situación, que ya tiene 3, 4 años, se resuelva cuanto pronto, lo más pronto posible. Yo no quisiera que el MINAM le gane la partida de ajedrez al Midagri, ¿no? Yo creo que el Midagri le debe ganar la partida de ajedrez al MINAM, por esta vez por lo menos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis de Stefano. Y bien, entonces hemos cerrado con esa última respuesta del doctor Luis de Stefano, y definitivamente que, como le expresaba a usted, doctora Jaime, habrá oportunidad de tener un próximo webinar, ampliar este tema, que hemos recibido comentarios y preguntas y que realmente ha impactado en la sociedad arequipeña, especialmente
para todos los que estamos involucrados en la agricultura. Muchas gracias con todos. Hemos llegado a la parte final de nuestro webinar de esta ventana agraria. Lorena, nos encontramos el próximo viernes. Así es, el próximo viernes, y este tema ha servido para que podamos conocer algo más sobre el mismo, y es necesario que expertos como los que hemos tenido el día de hoy nos puedan explicar claramente de qué se trata la agricultura de precisión y cómo debemos empezar a trabajar y tener una óptica distinta de lo que es la agricultura. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que han participado, como espectadores, como nuestros panelistas. Y nos vemos. Cuidémonos mucho de la pandemia. Hasta luego. Gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.